bendiga, Dios los guarde. La clase de hoy es el panorama de Miqueas, o Miqueas panorámico. Estamos en el estudio de los profetas, estos profetas que hubo muchos profetas, pero no todos escribieron, o por lo menos no todos las profecías fueron canonizadas, porque mucha gente escribió. Pero estos ahí están en nuestra Biblia, en los 66 libros. Y ya les comenté la semana pasada que no están en esta Biblia, en cualquier versión. Yo tengo la versión antigua, pero en cualquier versión están acomodados como ustedes ya saben. Esta es la versión 1569. Están acomodados empezando con Isaías, Jeremías, que escribió también Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Fíjense, Ezequiel y Daniel, que escribieron ya después en la transmigración allá en Babilonia. Ahí están antes de los que ya leímos, ya estudiamos: Jonás, Amós, Oseas. Entonces, cuando estamos leyendo los libros, la manera que los acomodaron, y tiene algún propósito, ¿verdad? Quisieron poner los libros grandes y los libros pequeños, inclusive le pusieron profetas mayores y profetas menores, pero el asunto de leerlos así como están ahí, y va a haber gran conflicto, pero vamos a tener este entendimiento cuando leamos el rollo de Ezequiel, o los 13 rollos de Ezequiel, que fueron todos convertidos en un solo libro. Ahí realmente vamos a entender y posiblemente ver cuál es la razón por la cual los acomodaron así. Pero ni modo, estamos lidiando con eso, y porque el Espíritu de Dios está, y porque el Espíritu de Dios prometió que en el último tiempo iba a bendecirnos con la verdad, y el conocimiento se iba a llenar, se iba a levantar, y todo el conocimiento del Señor iba a llenar la tierra, y su luz iba a salir de sus manos para perfeccionarnos. Por eso creemos que estamos en los últimos tiempos. Simplemente haciendo cuenta, estamos en los últimos tiempos. Y todos los profetas escribieron profecías que se iban a cumplir inmediatamente, pero esa misma profecía tenía entretejido hilos que iban a suceder para un futuro inmediato, para un futuro más adelante. Y cuando ellos decían, y en los postreros días, es cuando dice, en los últimos días, esas son las líneas en las que podemos ver que todavía no se cumplen. Es por eso que es importante seguir estudiando los profetas. Ahora, cuando nosotros llegamos al cristianismo, leemos el Nuevo Testamento y olvidamos completamente, y pensamos, tomamos por hecho que al venir Jesús, Yeshua, el Mesías, ya cumplió todo, ya se acabó todo, ya no hay nada que se pueda cumplir. Entonces no estudiamos los profetas, nos pensamos, no, ya está, ya se acabó todo, ya Él pagó todo, ya nosotros nada más hay que confiar en Él, creer en Él, y todo lo demás sale sobrando. Bueno, esa es una manera que se tiene que respetar, porque así estaba también yo. Pero nos hemos dado cuenta que cuando viene la confusión a los personajes del Nuevo Testamento, que inclusive están abandonando los mandamientos después de la muerte del Señor, el mismo Señor se acerca y les dice, miren, ustedes están en estos problemas de confusión y les voy a ayudar. Y empezando con Moisés y los profetas, les enseñó. Ya vimos que Mateo, Marcos, Lucas todavía no estaban escritos en ese periodo de los creyentes del primer siglo. Entonces todas sus bases eran escrituras que ya estaban hechas. Me refiero a Moisés y los profetas, a los salmos y estas cosas que hemos estado leyendo ahora. Miqueas. Todo esto lo voy a de todas maneras compactar al final, no va a estar ahí, pero para ustedes ese es el preámbulo. La clase de hoy es Miqueas panorámico, ¿ok? Para algunas personas que inclusive siempre ha habido debates, ¿quién, por qué, por qué metieron este libro, por qué no lo metieron, por qué metieron aquellos? Bueno, cuando encontraron las excavaciones los rollos del Mar Muerto, se encontraron que ahí estaban estos rollos, el rollo de Miqueas en pedazos, ¿verdad? Pero fue recobrado la mayoría de las partes. Pero
Algo que yo me doy cuenta, esta es una foto de esos pedazos originales de Miqueas. Y sorpresa, ahí están en griego. Así que el griego era popular en ese tiempo, ¿no? También están en hebreo, ahí está. Pero, significado de Miqueas o Maquillá o Macaya, ¿quién como Jehová? Es el significado del profeta. Entonces estamos aprendiendo que ya en el nombre, en la naturaleza de cada profeta, va incluido parte del mensaje. Como la vez pasada aprendimos de Jonás, de Amós, aprendimos la semana pasada de Oseas, el grito de salvación. Ahora vamos a aprender que este profeta es como una pregunta. ¿Quién como Jehová? ¿Quién como Yah? Y como hemos estado en este sistema de aprendizaje panorámico primero y después en detalle, estas son las preguntas que yo me hago básicamente y nosotros también nos las hacemos acá. ¿Quién lo escribió? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A quién? Porque esto es básico. Es básico en el estudio de los escritos, de las canciones, de los salmos. ¿Por qué David en ese momento estaba escribiendo de esta manera? Todas estas cosas son esas preguntas básicas. Hay más, pero estas son básicas, son críticas. Y la respuesta a las preguntas casi siempre están en el mismo libro, en el mismo rollo. Ahí están las respuestas. A veces están en otro rollo de la misma Biblia. A veces están en una parte aquí, una parte en otro rollo, en otro libro de la misma Biblia. A veces hay ayuda externa de libros históricos que fueron escritos como historia en aquel tiempo. Entonces también, si no forza o si no contradice lo que está en la escritura, estos libros pueden ser ocupados. Pero 66 libros son lo que tenemos y es con lo que nos basamos. Aunque ya sabemos que estamos también abiertos a cualquier cosa, ¿no? Vamos a empezar a leer Miqueas 1:1 para que vean cómo empieza a responder nuestras preguntas de entrada. El 1:1 casi siempre responde las preguntas básicas y luego, si no, vamos a verlo. La palabra de Jehová que fue a Miqueas. ¿De quién? Miqueas. Ahí está. ¿De dónde? Porque este lugar, ¿de dónde? De Morasti. Morasti era una región ahí al sureste, por así decirlo, al suroeste de Jerusalén, rumbo a Gad, una ciudad filistea. ¿Se acuerdan de el Pentápolis? Bueno, allá. De hecho, muchos piensan que era la frontera, como Tijuana y San Isidro, Laredo y Nuevo Laredo, que ahora hay frontera y hay personas que checan para entrar y salir. Pero aquí, por ejemplo, nosotros vivimos en una ciudad que se llama Houston, pero nosotros vivimos en Spring, pero no sabemos ni dónde termina ni dónde empieza, porque está pegado con Houston, está pegado con The Woodlands. Entonces, así era Moraste, un lugar que estaba en la frontera que no se sabe dónde empezaba, pero era una ciudad donde vivía pueblo de Judá. ¿Ok? Es importante eso. ¿Cuándo? En los días de Jotán, Acaz y Ezequías, son 3 reyes. Ahorita vamos a ver. O sea, ya estos 3 reyes de Judá nos dan un panorama en qué tiempo. ¿Okay? Lo que vio, ¿para quién? Él iba a recibir profecía para los de Samaria, los reinos del norte, y para Jerusalén, que era eran las 2 capitales de los reinos divididos. Samaria era la capital del reino del norte, Jerusalén era la capital del reino del sur. Aunque se puede decir que en el reino del sur, Jerusalén, había un templo. Y en el reino del norte había muchos templos, pero principalmente había 2. Uno ahí en Samaria, muy grande, que tenía en aquel becerro de oro, pero otro también allá en Dan. ¿Se acuerdan? Allí estaba ese becerro también gigante. Entonces, desde el principio, Jeroboam les había dado las opciones de: no se vayan a Jerusalén, les voy a dar 2 templos. Vamos a hacer fiestas, más fiestas, otras fechas. Vamos a mover las fechas, vamos a cambiar las fechas. ¿Para qué? Para no perder al cliente. ¿Ok? Entonces, aquí en nuestra gráfica del tiempo, ubiquemos a Miqueas. Está predicando a los del sur.
aunque tiene ya palabras mencionar a lo que está pasando hacia el norte, pero quiere decir que ya casi en el final, porque él da los reyes, ¿verdad? Usías, Jotán, Acaz y Ezequías eran los reyes en los que predicó Oseas. Isaías va a predicar en medio de esos 4 reyes también, Usías, Joatán, Acaz y Ezequías. Miqueas era un compañero, como quien dice, de tiempo. Andaban en los del sur, en los de Judá, Isaías por un lado dando una palabra y Miqueas andaba dando su mensaje. ¿Ok? Esto es importante saber que contemporáneo era Miqueas de Isaías, como lo fue Oseas. ¿Ok? Cuando encontraron los rollos del Mar Muerto, la copia que más encontró, ya sabemos que fue Isaías. De hecho, fue la primera. En la primera todo lo encontraron varias copias ahí. Entonces, esto es importante saber porque ya está en la decadencia del reino del norte, está a punto de desaparecer. Por eso su mensaje va a ser sentido. Y está hablando junto con Isaías. Después de ellos vendrían los profetas que se puede decir van a empezar a anunciar ya. Como lo estaba haciendo Oseas en ese tiempo a los del norte, después iba a venir Jeremías, Nahum, Habacuc y Sofonías para decir, se acabó. Nos vamos, agarren sus maletas porque vienen los babilonios y nos van a llevar. Allá iban a ser llevados por los asirios. O sea, esto es importante porque ahorita van a ver. Esto es como estaban divididos los reinos en ese momento, cuando estaba todo ese desorden. Era un desorden tremendo, tremendo el desorden. Los del sur, que tenían su capital en Jerusalén, que tenían el templo, ya estaban, aunque estaban con riquezas y tenían poder, habían abusado de ese poder los líderes religiosos también. O sea que chequen si no estamos viviendo tiempos paralelos. Laquis, que va a ser mencionada ahí, era la entrada de los filisteos y también la entrada de los de Samaria cuando querían entrar por aquí, porque la va a mencionar que fue un lugar donde entró la idolatría. Pero la idolatría, acuérdense que también siempre la trajeron en sus bolsas desde que salieron. Entonces allá en el reino del norte, ahí están los templos, en Betel, la capital del poderío era Samaria, y allá arriba tenían el otro templo allá en Dan. Entonces, estos 2 templos tenían Samaria, pero en Jerusalén los del sur nomás tenían un solo templo. Y era el orgullo de los del sur decir, miren, a nosotros sí tenemos un templo, ustedes no. ¿Ok? Entonces, Dios es un Dios nada más. Él es Ejad, Él es Dios uno. Y Jesús cuando vino, Yeshua el Mesías dijo, el Padre y yo somos uno. No hay una dualidad de pensamiento, de idea. Entonces el Padre no va a venir a decir una cosa y luego Jesús va a contradecirle y decir todo lo contrario. ¿Ok? Esto es de entrada. Ahora, estos 2 personajes están en el mismo tiempo, están hablándole a la misma gente. Entonces, si estos 2 personajes son de Dios, ¿qué va a venir a hablar Isaías? El mensaje A. ¿Qué va a venir a hablar Miqueas? No puede hablar otra cosa más que el mismo mensaje, porque Dios no va a confundir a la congregación de Israel, especialmente si sabemos o creemos que estos son profetas de Dios. Entonces sus mensajes tienen que ser el mismo mensaje, porque no le puede venir a decir, hablando de en ese mismo tiempo, hablando de en ese mismo momento, la misma gente, en la misma zona geográfica, están haciendo lo mismo. Estos 2 personajes van a venir a hablar, a decir lo mismo, no como ahorita. Por eso es que creemos que hay muchos falsos profetas y hay peligro en decir que somos profetas o decimos la profecía o hablamos profecías, porque ahí ya estamos de entrada diciendo que somos falsos profetas. Y luego lo peor es que allá en aquella organización dicen, enseñan algo. En aquella otra organización enseñan otra cosa que se opone a aquella. Y en esta otra organización que es un poquito más grande, se opone contra todos aquellos. Y luego y entonces hay más de 30,000, 40,000 y ya se perdió la cuenta. Y todos están, cada quien enseñando lo mismo. Pero el peligro es que ellos se paran aquí y hablan 2, 3 palabras en lenguas y dicen una profecía y la gente cree que es una profecía. Al otro día se para otra persona, a la misma gente, en el mismo tiempo, hay otra profecía y se contradicen. ¿Ok?
Entonces eso es bien fácil identificar si son profetas de Dios o no. Si se empiezan a contradecir entre ellos, apártense de ellos, ¿ok? Que los van a llevar a la idolatría. Porque hay movimientos inclusive que se llaman profetas y sacerdotes, profetas y apóstoles, apóstoles y profetas. Y todas las congregaciones tienen una profetisa o un profeta, y esos tiempos que estamos viviendo ahorita son esos. Antes de que venga el desorden mayor, ese es el tiempo paralelo. Entonces Dios tiene coherencia en su mensaje. Por eso es que toda la Biblia hace sentido. Es una sola mente la que diseñó y mandó a todos estos personajes. Por eso sabemos que Dios es Dios, por la capacidad que Él tiene de llamar a 20 personas, o a 30, o a toda esta gente que llamó, y les mandó con el mismo mensaje. ¿Okay? Vamos a ver qué escribió, por ejemplo, Jeremías unos años después, ya estamos viendo, unos 70 años después, ya cuando ya está a punto de pasar lo que estaba profetizando en Miqueas. Dice así, en Jeremías 26, Miqueas de Morasti, hasta hablando de este profeta. De hecho, este libro está dando una veracidad de que Miqueas era un profeta de Dios. Se apoyan entre ellos. Dice, él profetizó en tiempo de sequías. Confirmación. Fue físico, o sea, estuvo ahí presente. Es un personaje físico que vino y presentó en ese tiempo, diciendo, y este era el mensaje, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Sión va a ser arada como campo, destruida, Jerusalén vendrá a ser montones, piedras, el monte del templo en cumbres de bosques, va a empezar la maleza a crecer. ¿Y qué pasó? Ezequías lo mató, el rey de Judá y todo Judá. Ese era el tiempo que estaban viviendo los de Jerusalén. No nomás dice que el rey, todo Judá estuvo de acuerdo en matar a este personaje del que vamos a aprender hoy. ¿Por qué? Ahorita vamos a saber por qué lo mataron. Con su mensaje. Por eso es que este mensaje, el mensaje de Dios, no es popular. No es popular. Y tienes que estar dispuesto, si quieres pasar este mensaje, hasta perder la vida. Por eso el Señor dijo, por este mensaje los van a perseguir. Háblales que todo va a estar bien, no hay problema. Te compran un carro, te compran una casa y te ponen aquí. ¿Okay? Ese es el tiempo que estaban viviendo. Pero él, ¿qué hizo en su tiempo? A pesar de que él primero les habló de lo que se merecían por causa de lo que estaban haciendo el pueblo de Judá, en ese tiempo estaba ya viniendo a Siria a llevarse a los del norte. De hecho, pum, se los llevó. Empezó a llevar. Asiria aprovechó el viaje, la unción, por así decirlo, y dijo, también me llevó a los de Judá, y sitió a Judá, con intenciones de llevarse a Judá. Pero el Señor no iba a permitir eso, porque él, el juicio que había emitido era para que se llevaran en aquel tiempo, en el 722, solamente a los del norte. Entonces él por eso va a proteger. ¿Se acuerdan que leímos en Oseas? Él todavía va a proteger, todavía le va a dar un poquito de tiempo más a Judá. Lo va a extender este periodo de todavía no lo toquen. Por eso es que vienen los asirios, los sitian, y la oración de Amós, se dice ahí, que detuvo un poquito ese tiempo también. Y aún así, el pueblo no se arrepintió. Dijeron, ven, estaba mal, no nos pasó nada. Y a veces pensamos que estamos en pecado, estamos en idolatría, estamos en paganismo, estamos en hechicería, siendo hechicería, ahorita vamos a aprender de hechicería, y pensamos que estamos bien. Como no nos está pasando bien, ¿por qué hay gente que está orando por nosotros? Y no nos arrepentimos. Y eso, ¿qué vamos a hacer contra este gran mal? Lo que estaba diciendo. Entonces, somos famosos por matar a los profetas. Estoy hablando como pueblo de Israel, porque hay gente que no cree que es Israel, es problema de ellos. Pero la Biblia es para Israel. Esta es nuestra naturaleza. No nos gustan estos tipos de mensajes o estos tipos de profecías. Por eso es que ya no hablamos de esas. Yo quiero oír una canción cristiana.
que hable de juicio. No hay. Quiero oír una predicación en una iglesia que hable los juicios. Que se levante y empiece a hablar lleno del Espíritu contra todo lo que andamos haciendo el paganismo. No lo hay. No lo hay. Pero este es el tiempo que hay que levantar nuestra voz y hablarle a nuestras familias de esto. ¿Pero qué? ¿Qué creemos? Creemos que porque hemos matado a los profetas, porque siempre hay alguien en la iglesia, en la comunidad, en la organización, que se levante y quiere decir, oye, pero esto a lo mejor no está bien, no está mal. Lo matamos, le ponemos un estigma, un letrero problemático, o hasta lo corremos y tenemos el poder para hacerlo. Y pensamos que porque ya desaparecimos esa persona que estaba hablando la verdad del libro, las profecías no van a pasar. Eso es lo que quería Judá. Ya matamos a Miqueas. Lo que haya dicho, que Dios le dijo, no va a pasar, porque ya matamos al profeta. Pero no, las profecías van a pasar aunque matemos a los profetas. ¿Ok? Díganme, vino Jesús, les habló lo que iba a pasar, lo mataron y pasó todo lo que dijo, o la mayor parte de las cosas que dijo, están pasando. Entonces, la muerte no existe en los ojos de Dios. Miqueas 1:2. Esta es la introducción, pero esto nos va a ayudar para saber a qué pueblo, qué tipo de pueblo, un pueblo como el de ahorita. Igual, ustedes y yo nos vamos a relacionar con todo lo que se le viene a acusar a Judá en ese tiempo también. ¿Okay? Oíd pueblos todos, está atenta a la tierra. Llamo los testigos, los testigos que siempre llama a Dios cuando va a hablar. Por eso es que dice, no va a pasar el cielo y la tierra hasta que no se cumpla lo que he dicho, porque esos son tus testigos. Va a pasar lo que dije porque llamé de testigos al cielo y la tierra, y todo lo que en ella hay. El Señor Jehová, el Señor desde su santo templo, sea el testigo contra vosotros, porque aquí Jehová sale de su lugar y descenderá, hollará sobre las alturas de la tierra, y debajo de él se derretirán los montes, los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Hay gente que cree que ya pasó eso. Bueno, todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. Y aquí va a mencionar las rebeliones. ¿Cuál es la rebelión de los del norte? Samaria. ¿Qué había en Samaria? El becerro de oro, ¿verdad? ¿Y cuáles son los excelsos de Judá? No es Jerusalén. ¿Por qué dice Jerusalén? Porque en Jerusalén ya estaban ahí los sacerdotes. ¿Se acuerdan lo que leímos de Oseas también? Los del sur son iguales. Están ya haciendo trabajo por cohecho. Inclusive están hablando mentiras por dinero. Ellos saben cuál es la palabra de Dios. Ellos conocen la Torá. Mas sin embargo te dicen, pues esto es lo que te mereces que yo te pronuncie por tu pecado. Pero si nos acomodamos, yo te puedo dar una bendición. ¿Ok? Y eso era lo que estaba haciendo en el templo. Pondré pues a Samaria en majanos de heredad y entre las viñas, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus fundamentos. Está diciendo a los del norte, ya les tengo sentenciado lo que está pasando. Ya fue Amós, ya fue Oseas, ya saben lo que va a pasar. Todas sus estatuas serán despedazadas, todos sus dones serán quemados en fuego. Asolaré todos sus ídolos, porque en dones de rameras los juntó y a dones de rameras vendrán. Se dice y se cuentan las historias que grande parte del tesoro que tenían en Samaria era debido a estos templos que tenían para adorar a Astarot. Lo mismo se acuerdan de Diana en Éfeso, que les estaba causando grandes pérdidas, porque ya no se estaban vendiendo sus estatuillas, pero tampoco estaban yendo a adorar con estos prostíbulos, con estas sacerdotisas. Entonces en ese tiempo, grande parte del dinero que entraba en Samaria se debía a la prostitución sacerdotal. Hagan cuentas ustedes. Por tanto, lamentaré y aullaré y andaré despojado y desnudo, haré gemido como chacales y lamento como esa palabra avestruces es también lechuzas, que vienen siendo como los búhos, ¿no?
porque su llaga es dolorosa, que llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. Dice que se les va a oscurecer, se va a poner todo oscuro, porque esos animales solamente aúllan. Por eso es que esa palabra avestruz no va con el texto, porque los chacales o estos lobos o estos animales nocturnos que aúllan, casi todos los animales aúllan en la noche. Y el lamento, esa palabra lamento es también como un quejido que se hace, no de las avestruces, ustedes hagan su investigación. Y además esa palabra significa lechuza o búho. ¿Okay? Entonces les va a caer la noche y en la noche van a ser aullidos. Y aquí Miqueas va a lanzar este juego de palabras, que como nosotros estamos alejados completamente del lenguaje original, no nos hace sentido. Pero Dios va a traer verso y prosa aquí, por ejemplo, para hacer sentido con sus palabras. Por ejemplo, no digas en Gad, no llores mucho, revuélcate. Gad, llanto o lamento. O sea, no llores, no digas, no llores mucho. Gad eran los vecinos ahí. No hagas mucho lloro, mucho ruido cerca de donde están llorando, por así decirlo. Y el polvo de Bet-leabra, revuélcate en el polvo de... Bet es casa, Le-afra, la casa del polvo. Entonces en el polvo de la casa del polvo, ahí revuélcate. Pásate desnuda con vergüenza, Zafir, hermosa. Aunque seas hermosa, vas a estar desnuda. Porque la moradora de Marot, que es amargura, tuvo dolor por el bien. Por lo tanto, el mal descendió de Jehová hasta la parte de Jerusalén, unce al carro dromerarios o moradora de Laquis. Y Laquis, la ciudad que les enseñé, significa corceles, caballos. Entonces, él está diciendo, agárrate de todo lo que tienes y te voy a, con lugares, te voy a decir con lugares lo que va a estar pasando. Voy a nombrar ciudades para darle punch al significado de las palabras que te estoy diciendo. Por tanto, tú darás dones a Moreset Gad. Fíjense, este es el lugar donde estaba, de donde había salido este profeta. Por eso ahí Moreset Gad es esa área de frontera. ¿Ok? Las casas de Achís serán en mentira a los reyes de Israel. Mentira y mentira, fíjense. Aún te traeré heredero o moradora de Marasá, que es otra vez lo mismo. Y la gloria de Israel vendrá hasta Adulán. ¿Se acuerdan de las cuevas de Adulán? Todo lo que Israel, la profecía está, muchas cosas ya aquí está diciéndole. Pero esto aquí, por ejemplo, de Adulán, está diciendo, les voy a traer a memoria Adulán, donde estaban las cuevas donde andaba persiguiéndose a Saúl, a David. Entonces, todo lo que ahorita ustedes tienen, no van a tener nada porque van a andar huyendo en las cuevas, básicamente lo que estoy viendo. Así que lo que más te conviene es mésate, tranquilízate y pélate, trasquílate como los hijos de tus delicias y ensancha tu calva como águila porque fueron transportados de ti. Fíjense, lo que te conviene a ti por toda esta situación es quédate pelón como las águilas, pero menciona como las águilas. Entonces, lo que le está diciendo Dios a través del profeta con toda estas frases que está utilizando y que todos ellos en su contexto histórico saben, son dichos, por así decirlo, saben lo que está pasando. Entonces, Isaías también utiliza esta frase del águila. ¿Por qué? Porque el águila, cuando queda pelona o cuando pierde todo su pelaje, es porque está en un proceso. Queda pelona, ¿verdad? Pierde la fuerza, pierde el pico, pierde muchas cosas. Después vuelve a renovar sus fuerzas, vuelve a renovarse el pico, las plumas y vuelve a volar. Esto lo puede, cada 10 años, y esto lo puede hacer 6, 7, hasta 8 veces, 80 están. Hay récords en esto, ¿no? Entonces le traje esto, porque así es como se sentía Israel. Superior a todos los demás en ese momento, ¿no?
esa fuerza que tiene este animal, esa visión, pero aquí ya le empezaba a llegar el tiempo de los 10 años del águila, donde va a empezar a perder todo. El pico le empieza a crecer que ya no puede comer. Entonces, como ya no puede comer, empieza a perder todos los nutrientes que necesita para mantener el gran plumaje que tiene. ¿Ok? Cuando pierde todo el plumaje ya no puede volar en esas alturas. Y aquí estoy hasta tentado en dar toda una explicación de esto, pero es lo básico nada más. Entonces, cuando queda pelona, ahí está un águila. Cuando queda así, no le queda más que esconderse. Entonces, eso es la actitud que Dios le está diciendo a Israel. Mira, no te voy a matar, pero vas a quedar pelona como un águila, pero es tu momento para que te escondas en la roca de los animales nocturnos que te pueden matar y te alimentes y esperes en Jehová, porque los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas como el águila, es lo que dice Isaías. Entonces ahora hace sentido, ¿verdad? Lo que te conviene es que reconozcas el periodo que te viene de destrucción, no es para destruirte, es para que te arrepientas y renueves tus fuerzas, tus votos, tu confianza en el Señor y dejes todo en lo que tienes tu confianza, que eran las riquezas, los carros, las ciudades, todas esas cosas que ya había creado Judá. Y después vuelves a tener este poder, esta visión, este volar, ¿verdad? Y hay de los que piensan iniquidad y de los que fabrican el mal en sus camas, cuando viene la mañana la ponen por obra que tienen en su mano el poder. Este es el pueblo de Judá. Y cuando yo veo esto, yo sé que siempre el Señor viene, y aquí es donde cuando decimos, el Señor no va a hacer nada si no viene y le habla a su líder, es cierto. Es cierto. Por eso es que todas las profecías, cuando venía el profeta, le tocaba la puerta al rey, y le tocaba la puerta a los sacerdotes, líderes sacerdotales, y le tocaba a los líderes de las familias ricas que movían todo el sistema económico de Israel. Dios viene con estas profecías primero a esos líderes. Tomemos eso que sí es verdad, que el Señor no va a hacer nada si no nos avisa primero. Y aquí les está avisando. Miren, ustedes en la noche, ha llegado ya tanta la maldad que se cuesta uno pensando en cómo hacer iniquidad. ¿Cómo hacer la palabra ahí, iniquidad? En la noche y en la mañana nos levantamos y lo hacemos. ¿Por qué? Porque tenemos en nuestra mano el poder. Tenemos el poder de hacer iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Esa es la palabra en hebreo aven. De ahí viene la palabra abón. Abón significa maldad o iniquidad. Y significa prácticamente, estrictamente, algo que no es nada, algo vano, algo que causa problemas, algo que hace que es maldad y específicamente es un ídolo. Hacer ídolos. Entonces cuando uno está en la noche está fabricando cómo causo dolor, cómo traigo maldad, qué otro ídolo puedo adorar, y todo lo que es vano, toda la vanidad, toda la falsedad, toda la iniquidad. Eso es en lo que estaba pensando ya el pueblo al que le está hablando Miqueas. Ustedes dicen, bueno, nosotros no creo que estemos pensando en eso. La primera vez, esa palabra está escrita en la Septuaginta, en el Antiguo Testamento, como la palabra anomia, en griego. Y la primera vez que aparece la palabra anomia en el Nuevo Testamento está en Mateo. Y ahí está. Vamos a ver qué significa anomia en un lenguaje un poquito más a nosotros, ¿ok? Para ver si nos entendemos que es maldad, es ídolo. Pues yo no tengo ídolos. Vamos a ver. Dice así en Mateo: enviará al Hijo del Hombre sus ángeles y cogerán de su reino todos los escándalos y todos los que hacen iniquidad. ¿Qué pasó? Mateo 13. Mateo 13, 41. Pues voy a leer 2, 3 escrituras ahí. Lo que único que quiero señalar es el número
que está la palabra en el Strong, en el griego, anomia, que se utiliza ahí como palabra de iniquidad. Quiere decir que el Señor, cuando venga a hacer la separación entre el trigo y la cizaña, primero va a agarrar la cizaña en montones y la va a lanzar al fuego. Eso es lo que Él va a hacer primero, de acuerdo a todas las profecías y de acuerdo a todo lo que va a estar haciendo. Entonces los va a amarrar, cuando ya los llame al juicio, o sea, a los de la izquierda les va a decir para acá y a los de la derecha para acá. Y Él va a mandar, la razón por la que va a destruir a las personas cuando les toca ser destruidas es por esa palabra, porque hicieron iniquidad. Mateo 23 les dice, así también ustedes fuera a la verdad os mostráis juntos a los hombres, mas dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Cuando le está diciendo, ustedes son unos hipócritas, se parecen, acá andan muy blanqueados, pero ya lo Isaías de ustedes, pero dentro de ustedes está la iniquidad de las bodas. Van a llegar esa iniquidad ahí y van a querer estar muy fuerte. Señor, pero es que en tu nombre yo hice esto. Lucas, y fíjense, y dirá, dentro de digo que la iglesia moderna, no os conozco. ¿De dónde? Con la reforma, empezó con los luteranos, de mí, todos ustedes son hacedores de maldad ahí. En unas versiones entonces, en español, quiere decir que a partir de ahí empezó una reforma en la verdad, en las escrituras, y hubo gente que duró por más de 1000 años en una sola religión, y tenías que estar en esa religión, o 2 o 3. Ya sabemos que era el catolicismo, ya sabemos que el judaísmo siempre ha estado ahí permaneciendo, y el islam, que tomó mucho poder en esos tiempos. Entonces, pero cuando viene este nuevo movimiento liberal, por así decirlo, que se quiere liberar, que se quiere salir, empiezan con este movimiento de separación. Vamos a dejar Roma y vamos a empezar a caminar en este nuevo protestantismo. Y empiezan ahí. Pero los luteranos, ellos no creían muchas cosas que ahora se creen. Pero creían en algo. Creían que por lo menos no era por obras, era por fe. Después vinieron los bautistas, los metodistas, y fue un boom en el 1700. En el 1800 ya empieza a tomar forma las asambleas. Las asambleas ya empiezan a creer que no, el Señor va a restaurar cosas y va a traer milagros y señales. Bueno, a finales del 1800 empieza a haber un movimiento fuerte de milagros, y en principios de los 1900 empieza el movimiento pentecostal. Entonces esto viene creciendo, y en los principios de 1900 está este boom de las iglesias pentecostales que creían, que hasta la fecha estamos, y hasta la fecha, si pasas por cualquier avenida ves iglesias luteranas, bautistas, metodistas, pentecostales y la católica, todas están en la misma avenida. Y podemos ver que por historia muchos se han salido, todos se salieron de la primera, luego todos salieron de la segunda, y así se han ido pasando, se han salido siempre de las iglesias para hacer nuevos movimientos. Pero este último movimiento de 1905, 6, y por ejemplo la UPC, la UPC, ¿verdad? Una de las iglesias grandes, y las asambleas de Dios, y la iglesia del Evangelio completo, todos estos movimientos, Christ Gospel Church al cual yo fui, todos estos movimientos tenían esas bases en el pentecostalismo. Ahora, la base de este mensaje o de estos movimientos de los 1900 era hablar en lenguas, bautizarte sumergido, ¿verdad? Recibir el Espíritu Santo y orar por los enfermos y sacar demonios. Eso era lo fuerte, sigue siendo lo fuerte de los movimientos pentecostales. ¿Ok? Entonces cuando el Señor se le acerca a esos personajes, Señor, en tu nombre he echado fuera demonios. Entonces, es como los luteranos no andaban sacando demonios, ni tampoco los bautistas, los metodistas tampoco. Entonces, los que han estado sacando demonios últimamente son los de los últimos tiempos siempre. Entonces, eso es como una nota. ¿Qué quise decir con eso? Que no porque estemos muy avanzados, pues decir, no, yo ya no soy católico, yo no soy metodista, yo ya crecí, yo tengo un conocimiento más grande. Yo ya
porque te comparas con los que están allá atrás, supuestamente tú. Mas sin embargo, Dios te dice, no te conozco porque eres un hacedor de maldad, de iniquidad. Así que vamos a ver qué significa esa palabra iniquidad, porque ahí de entrada es la palabra anomia. Y significa ilegalidad, violación de la ley, maldad, transgresión de la ley y injusticia. Todo eso es lo que significa la palabra iniquidad. En otras palabras, la palabra iniquidad, lawlessness en inglés, que no quiero nada con la ley, anomia en griego significa maldad, también significa ídolo, vanidad, violencia, no quiero la ley, quiero vivir sin ley, maldad, transgresor de la ley. Quiere decir que yo puedo hacer milagros, sanar enfermos, hablar en lenguas, predicar el evangelio a mucha gente, pero si en la noche estoy pensando iniquidad, yo no quiero guardar los mandamientos. Yo no, tengo que encontrar algo para zafarme de que sí es permitido las fiestas paganas. Especialmente porque ya viene la temporada, tengo que pensar cómo hacer iniquidad. Ahora, esta generación nueva que está hablando de guardar el Shabbat, ese mandamiento número 4, yo no lo quiero guardar, entonces tengo que pensar iniquidad en la noche. ¿Cómo hacerle para hablarle a esta gente que me está hablando que los mandamientos dicen que hay que guardar el Shabbat? Yo tengo que pensar en la noche y estar pensando cómo me voy a salir de no guardar ese mandamiento. ¿Qué argumento voy a tener para estar en contra de la ley, de los mandamientos? Ya tuvimos unas clases de qué es la ley, qué es el libro de la ley y qué es el libro del pacto, ¿ok? Después vamos a hablar otra vez de eso, pero no estamos hablando de los mandamientos, que es el pacto. Entonces en el pacto del Señor están sus mandamientos. Y en la noche estamos pensando, porque a todos nos pasó. Cuando vimos esto, que había que regresar a los mandamientos, que son el pacto, el primer encuentro es, no, estos andan muy mal porque yo ya tengo ya les expliqué, nosotros estamos en esta generación que ha crecido mucho espiritualmente y en el conocimiento. Entonces, voy a pensar cómo me salgo de esta y en la noche estoy pensando iniquidad. Estoy pensando en contra de lo que el Señor me está queriendo revelar para no cumplir los mandamientos. Esto es lo que estaba haciendo ese pueblo, aunque no lo crean. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual el Mesías dice que se aparten de mí porque no los conozco? Son hacedores de maldad. Anomia, lawlessness, abón, en hebreo, abén. No quiero estar debajo de la ley de Dios, no quiero que Dios me domine, no quiero que Él me diga nada. Y por eso es que violamos, número 1, Él dice que no nos hagamos ídolos, que Él es Dios. No. Yo voy a violar ese mandamiento porque en mí hay iniquidad, me voy a hacer ídolos. Voy a adorar esos ídolos, voy a violar el número 2. Voy a violar el número 3. Voy a hacer juramento en nombre de otros ídolos. Son para Dios, le voy a poner el nombre de Dios y le ponemos el nombre santo de Dios y lo hacemos vano. Lo hacemos nada, no tomamos el nombre de Dios en vano y lo ponemos en esta vanidad. Que estamos viendo que la iniquidad es vanidad, es ídolo. Entonces es para el Señor, estas adoraciones que hacemos de vez en cuando en estas fiestas con el resto del mundo, es para el Señor, Jehová, y ponemos, como dijo el sacerdote Aarón, mañana es fiesta para Jehová, y le puso Yu, Hei, Bajei al becerro de oro. Entonces es lo que estamos haciendo en este último tiempo. En ese tiempo estaban haciendo lo mismo, ¿okay? Entonces hacemos, y el cuarto mandamiento, y entonces no, yo no voy a guardarlo, yo no voy a guardar el Shabbat, no, el Shabbat es para los judíos, y que estamos pensando en equidad, cómo salirnos y justificar y traer nuestros argumentos, nuestros mandamientos de hombres, porque hay un espíritu de iniquidad en esta generación de no querer guardar los mandamientos. ¿Ok? Y por eso, porque luchamos contra los primeros 4 mandamientos, no me digan que no tenemos problemas para mentir, para robar, para fornicar, para adulteriar, para envidiar, todo. Porque la iniquidad
Miqueas 2:3. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí yo pienso sobre esta familia un mal, del cual no van a sacar sus cuellos, ni van a andar con esta arrogancia, porque el tiempo será malo. El Señor está mandando a Miqueas decirle: por todo eso que les acabo de decir, inicuos, he pensado hacerles un mal. El Señor piensa mal, no, Él pensó en hacerle un mal a esta familia, pero Él lo está viendo como una familia. ¿Familia quién? A los dos pueblos. ¿Por qué? Porque ustedes andan diciendo, estamos hablando del sur, ya sabemos que Jeremías dice que esos del sur mataron a Miqueas, ¿verdad? Lo mataron, todo Judá. ¿Por qué? Porque ustedes dicen: no profetices. Dicen a los que profetizan: no les profeticen, que los ha de comprender vergüenza. La que te dice, casa de Jacob, ¿has cortado el espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? Mis palabras no hacen bien al que camina derechamente. ¿Por qué? Porque cuando nos conviene decimos: yo soy del pueblo, yo soy tu pueblo, Señor, yo soy la niña de tus ojos, cúbreme con tus alas. Salmo 23, Salmo 91 y Salmo 138. Sacamos todos los salmos fuera del contexto para decir: en esta iniquidad que yo tengo en mi corazón, que aborrezco los mandamientos, que no me quiero sujetar, sí me sujeto a las leyes de los hombres, a las reglas de los líderes que me están diciendo: todo va a estar bien, no te preocupes. Pero a estos leyes del pacto, los mandamientos del Señor, lo que todo el mundo oyó, Moisés escribió, subió y fue ratificado, de eso no me hables, no me profetices, porque de todas maneras yo soy pueblo y me va a ir bien. Pero ustedes han hecho muchas cosas. A las mujeres de mi pueblo las echaron fuera de sus delicias, y a sus niños le quitaron mi perpetua alabanza. A ustedes lo peor que han hecho es que la gloria y la alabanza, según todos los salmos, era el conocimiento de la Torah y la obediencia a la Torah. Entonces, al quitarle a sus hijos, ya no enseñarles los mandamientos, le están quitando de sus labios que alaben al Señor. Porque no es nada más con labios, es con lo que hacemos. Entonces eso es nuestro peor error, y ese era el peor error que estaba haciendo Judá. Entonces por eso es que tenía que ser llevado al cautiverio a Babilonia en poquito tiempo. De cierto, pero fíjese, y aquí me detengo, porque esta profecía va a pasar, o va a suceder, o va a proteger, y muchos piensan que ya sucedió, por lo que les platiqué de que vinieron, sitiaron los asirios, y los asirios perdieron esa guerra. Después de haberse llevado a los del norte, quisieron llevarse a los del sur hicieron reprensión, cuando el tiempo de Miqueas y el tiempo de Isaías, y entonces fueron liberados, se van avergonzados los asirios, pensaron que no, ya, esta profecía ya pasó, pero vamos a leerla. Dentro de los pensamientos de Israel, en el más antiguo, en el lenguaje, en esta idea de pensar como hebreo, Miqueas es el que trae la enseñanza moral más importante para el pueblo de Israel. ¿Ok? Como se mide, como Dios va a medir una persona. No es por las horas que oremos, o por las horas que estudiemos, o por las cosas que pensamos que andamos haciendo bien. Es por estas cosas que Él mira acá la intención. Lo vamos a ver. Entonces, de cierto voy a reunir todo, oh Jacob, te voy a recoger ciertamente el resto de Israel, y lo pondré junto como ovejas de Bosra, como rebaño en mitad de su majada. Ya esto también lo mencionó allá Amós. Harán estruendo por la multitud de los hombres, subirá rompedor. Quiere decir que cuando Él reúna, por eso es que esto no puede ser que ya pasó. Cuando Él reúna al pueblo, se va a reunir la multitud y va a haber grande estruendo. Entonces, como que esta profecía, uno tiene que estar pendiente de qué es lo que está hablando. Profecías de inmediato, y profecías al final del tiempo que van a suceder. ¿Okay? Subirá rompedor delante de ellos, romperán y pasarán la puerta, saldrán por ella, su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová. Bueno, los judíos, por ejemplo, el judaísmo piensa que no está hablando aquí del Mesías. Entonces, ¿de quién está hablando?
el rey va a estar ahí delante de ellos. Esto no ha sucedido, ¿ok? Esto es profético, este es el lenguaje profético. Y dije, oíd ahora, y esta es la razón por la cual pienso, lean ustedes el 3:1, que cuando el Señor viene, siempre viene a la cabeza. Oíd ahora, príncipes de Jacob, cabezas de la casa de Israel, ¿no pertenecía a vosotros saber el derecho? ¿No eran ustedes lo que se suponía que tenían que enseñar cómo hacer las cosas? Pero ahora aborrecen lo bueno y llaman lo malo. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Les quitan su piel y su carne de sobre sus huesos. Esto es como que los líderes, los príncipes, las cabezas, ¿qué están haciendo? Despellejando a las ovejitas. Van a saber qué quiere decir eso. Que comen a sí mismos la carne de mi pueblo, que les desuellan la piel de sobre ellos, les quebrantan sus huesos, los rompen como para el caldero y como carnes de olla. Usa este sistema figurativo de que ya están abusando mucho de mi gente. La gente es reflejo nada más de los líderes, pero se les abusa. ¿Está ahí? ¿Está aprendida? Okay. Entonces clamarán a Jehová y no les responderá, antes esconderá de ellos su rostro en aquel tiempo por cuanto hicieron obras malvadas. En aquel tiempo, después de que andamos haciendo todo lo que andamos haciendo, desollando a las ovejas, pensamos que nos va a ir bien. Vamos a clamar y no, ¿por qué? Porque estamos haciendo obras malvadas. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo. Ahora les va a hablar a los líderes religiosos. A los líderes, a los gobernantes, a las cabezas de familia, a los poderosos, a los de dinero. Ahora le va a hablar a los religiosos. A los tres grupos de poder. ¿Verdad? Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo. Que muerden con sus dientes y claman paz. Amós está predicando, viene guerra, viene tempestad, arrepiéntanse, andan mal, les va a ir mal. Les anda predicando lo mismo que enseñó Moisés. Si hacen estas cosas van a tener bendición, si hacen estas otras cosas va a haber maldición. Entonces hay coherencia en los mandamientos de Dios, pero siempre hay profetas que predican por dinero y profetizan paz. Pero estamos hablando que Oseas está hablando que va a haber guerra. Amós está hablando a los del norte también que va a haber guerra y que se los van a llevar. Isaías está predicando, andan mal, necesitan arrepentirse porque nos van a llevar a Babilonia. Y ahora Miqueas está diciéndoles lo mismo, pero hay profetas ahí. Gracias a Dios no están sus escritos en la Biblia. Pero andaban predicando mal. Todo va a estar bien. Claman paz. Y al que no les diere que coman, aplazan contra él batalla. Mientras tú estés dando, yo te puedo decir que a ti te va a ir bien. Y esto es muy común en cualquier tipo de organización. No quiero saber cuál. Los líderes, la mayoría de las veces, esto no es regla, pero la mayoría de las veces, con los que cenan, con los que comen después del servicio, no son con los más pobres. Son con cierto tipo de gente. Y a ellos dicen que les va a ir bien, les va a ir bien, les va a ir bien. Pero a ti te va a ir mal porque no estás pagando tus diezmos. Como acabo de oír un loco que dice que el pecado de Adán fue que no pagó los diezmos. Entonces vayan ustedes a saber. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad de la adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol y el día se entenebrecerá sobre de ellos. Serán avergonzados los profetas y se van a confundir los adivinos, y todos ellos se cubrirán su labio porque no habrá respuesta para Dios. Todos esos que andan diciendo mentiras allá, que todo va a estar bien, que no va a pasar nada, que nos vamos a ir y Dios nos va a librar de todo lo que viene. Hay tiempo para arrepentirnos y empezarle a avisar a la gente lo que viene. Empiecen a avisarle a sus familias, prepárense, preparémonos, arrepintámonos, separémonos.
Limpiémonos, vistámonos de santidad, dejemos todo el paganismo y no nos haya el Señor y nosotros digamos, Señor, aquí estoy, no te conozco porque andas haciendo todo tipo de vanidad, andas haciendo toda iniquidad. En la noche estás pensando cómo librarte de los mandamientos. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Puedes sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí. Tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás
estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. ¿Por qué no levanta sus manos a Él? Tú estás aquí, Jesús. Mi corazón lo sabe. Tú estás aquí, Jesús. Mi corazón lo siente. Tú estás aquí, Jesús. Y me deleito en ti. Tú estás aquí, Jesús. Oh, oh. Jesús, maravilloso Jesús. Jesús, 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 declara su nombre. Jesús, 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 tú estás aquí y honramos tu nombre. Jesús, declaramos tu señorío, declaramos tu poder. Tú estás sentado sobre todo principado, sobre toda potestad. Jesús, Jesús. Tu aplauso delante de Él. Buenas noches, Dios les bendiga.